Televidentes de Hombinina, otra edición de Time Out. Ahora en Time Out tenemos un gran norte junto con nuestros amigos Teo Rodríguez de Tiger Taekwondo Academy, que tiene un tremendo evento de Billondón. Dice que nada. La conocemos por Time Out. Cortica sin que yo los invito a estar conversando con Teo Rodríguez. El oyente tan que pegando con nosotros, el señor Teo Rodríguez de Tiger Taekwondo Academy. Teo, buenas tardes. Buenas tardes, Clarín. Con Cubo, Macedán, que vamos a dar un espacio para mi visa Aruba, lo cual Tiger Taekwondo Academy lo está haciendo para nuestra comunidad en deporte. Bueno, vos estás bezig con un torneo y contanos cómo está yendo. Well, Clarín, mi lo que visa, de verdad, Danke para darme espacio un día más y me quiero agradecer al ministro de Deporte para todo lo que él hace para nosotros. Andy Cruz está haciendo un trabajo excelente en el deporte y de verdad me está quitando mi PSP. Pues es una persona que, de mi caso, de mi persona, de mi organización, él lo ha ayudado a mí bastante bon dentro de lo que a mí está haciendo para el deporte y para mi escuela de Tiger Taekwondo Academy. Entende? Qual categoria dan também tem competência de evento que também? Essa aqui tem Aruba Open, toch? Sí, aquí está un campeonato donde también tú eres categoría infantil, categoría cadete, categoría junior, categoría adulto. Y también lo también la categoría de empunce. Van a venir atletas de AFO también para así punce en Aruba. Y también nos también TK3. El TK3 es una nueva plaza que se está abriendo a nivel internacional y mi lota quiere que lo está en juego panamericano, también lo está en juego CAC y también lo está para nada haciendo posible para Washington, nada y Juegos Olímpicos. Hasta ainda no está seguro, pero sí a ese nivel en que iba el TK3. Entonces, a mí lo que es así es como para mí incentivar más, emocionar y para mí poner un poquito más de fuego en el evento. Explícanos, Kiko TK3 está contando. El TK3 está un campeonato que se hace entre tres personas, por ejemplo, 3 de Aruba, 3 de Estados Unidos, por decir. Entonces, Nanta brinda 1 minuto cada uno, 1 minuto cada uno, 1 minuto cada uno, y luego Nanta brinda 3 minutos simultáneamente, donde el referee, junto con el coach, lanza bandera para cambiar el deportista en el momento que a mí lo quiere, para cambiar para otro deportista dentro. Y ese está un sinnúmero de combinación que se hace entre el coach y el referee en el tiempo que Nanta
que no está brincando. No tiene casi 3 puntos por mes para no cambiar para otro atleta. Está algo sumamente con hope y adrenalina adentro y está un evento que está una competencia hope fuerte. Jonathan saca sortos de técnica en el momento que no está brincando. Por eso me queja cielo. ¿Cuántos atletas você participar de TK3? Vamos a tener 3 atletas para competir y me tiene un suplente. Que me si acaso un de los 3 atletas que vos te pones como titular, uno está lesionado, entonces el suplente está dentro. Vos no puedes usar suplente tanto si no está para sobra un dinata lesionado de cualquier hábito que sea, si es Curazao, o si es Aruba, o si es Estados Unidos con España, Nantinku, el suplente vos no puse. Vos tengo que quedar con él. Si uno está lesionado, entonces sí no puedo cambiar. ¿Y na un torneo que también tiene un lugar? El torneo, mi lo está haciendo precisamente hoy mientras tengo una reunión en ASU, será mi queja así en ASU, pero está teniendo un pequeño problemita ahí que no estaba ahí estructurar el piso y por ese motivo el flujo del lugar no está claro, pero me está haciendo tu esfuerzo para no hacer ahí nada. Si no está na Santa Cruz nos va a ir a evento aquí para Fran Figueroa na Nor. Entonces, Franz Figueroa basta grande, então, suficiente. Você come todo el torneo en acaba? Pero el evento aquí lo está algo sumamente espectacular. El sector que me estaba haciendo en evento A, queremi, está único para no, lo que a mí quiere hacer conjuntamente con todas las personas que están ayudándome, mi organización de Tiger Taekwondo Academy, con toda directiva que nos está pensando para nos hacer final de evento, nos está haciendo anoche. Que me inture mucha nanta brinca a tarde, lo que está en final, no está la que para comenzar 6 horas de la tarde. Y como me tiene dos canchas, un cancha está para final y el otro cancha está para TK3. Ok. Wak, que me avisaba, ¿un día también está? Sí, el evento lo estaba tomando lugar un solo día, ya viernes no está así, todo monta tu equipo que no estaba ahí, me está trayendo el sistema electrónico desde Colombia, me tiene una plataforma que está ya puesta ¿cómo se llama? En el paquete de información que nos manda para todo el país. Más hace un grupo de 27 países que me está hablando con casi todo el día. Me tiene gente que está recibiendo mensajes, correos de tu gente. Me está estructurando esto de una manera profesional para no falla. Yo me quiere que ya mi experiencia me da a mí la oportunidad para mí hacer algo manera Aruba merecer. Tremendo, de tremendo, verdad, tremendo. lo está algo great. Televidente, la agradecemos time out. Cortico, si le quiero los bienvenidos más con Theo Rodríguez de Tiger Taekwondo Academy. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por quedando conosco com o senhor Theo Rodrigues de Tiger Taekwondo Academy. Theo, você referee internacional invitado para o torneio de Aruba Open? Sí, nos está trayendo 6 referees internacional, lo cual me está trayendo un referee de Puerto Rico, me está trayendo un referee de Estados Unidos, me está trayendo 2 referees de Colombia y lógico nos está usando, nos referirán, lo cual a mí te quiere que tú responsabilidad que me quieren en eventos aquí a nivel de referee, me lo quiere hacer 2 días referee internacional que nos tienen en Aruba como Master Bari, Moisés Donfrey y Ogitron, y lógico con Marilu de Ver
que también está un referee que está teniendo un puesto a hopi alto na Patu. También Marilu lo está presente en eventos que me está haciendo o que Tiger Taekwondo está haciendo. Nos tiene aproximadamente un total de 6 a 7 referees. Me está haciendo referee olímpico, lo cual son referees con mucha experiencia y son referees de Punce. También son referees que dan por jiba la parte del TK3, lo cual necesita un referee profesional para hacer aquí. Jennifer Baistey? ¿Hablir? Jennifer Tabaitey? Jennifer, bueno, según lo matende, más papia con Julio Cava y él avisame que él lo está presente, que vaya a hacer su best para Taquinana. Y Jennifer, seguro, lo está presente. Aquí un par de días me lo estaba ahí, está junto con An, y ahí nada me estaba ahí así, mi portín Julio con su equipo aquí, poquito me pasa, pero lo más seguro que Julio lo también colaborar conmigo. E que está bom meta eigenlijk Aruba Open? Que como que logra? Lo que mi que logra, Clareta, tracé atleta para Aruba, tiene oportunidad para competir y para tu school de Aruba, haya atletas de otro país van por competir con otro atleta y para experiencia de otro atleta, que en Aruba tiene un problema que está crítico, está el siguiente, que los atletas en Aruba no tienen fogueo y que siempre han estado encontrados junto con un atleta ahora, un atleta ahorita, siempre que Nanta tiene una competencia, Nanta haya misma persona. Bueno, el viaje aquí lo va a estar diferente, pues ahora me tiene un semana completo de campamento, tiene 4 entrenadores olímpicos que lo están haciendo el campamento y luego el día ya viernes está el pesaje y el sábado es el campeonato, donde cada persona, cada atleta de Aruba no tiene oportunidad para caer con una persona internacional. Ese está mi meta y ese está lo que me tiene en mi cabeza. Dura Aruba la oportunidad para los atletas de otro school tienen espacio. Y aquellos atletas que nanta bon, pero no por salir, nanta haya atleta cualificado para nada. Televidente, wow, o evento que na Aruba Open está permitido virar algo sumamente grande e bonita, que o nosso amigo Teo Rodrigues está preparando para todo amante de taekwondo aqui na Aruba. Teo, nós queremos agradecer e felicitar também sobre que nós fazemos bastante trabalho para preparar o torneio que está permitido virar um dia Aruba Open mais grande que tem. Teo, mais danke.